Se cortó la sesión. ¿Listo, Jorge? ¿Ya entró? No, changos. Esperamos unos momentos a ver si entra Jorge para que continúe. Bueno, yo voy a empezar. Adelante, gracias. El primer problema que seleccioné, microempresas y medianas empresas afectadas por esta pandemia, puse un pequeño texto. Las pequeñas y medianas empresas son por el momento las más afectadas en materia de empleos por el brote de la pandemia del COVID-19. Las de menor escala serán las que tengan peores consecuencias en el futuro. Y bueno, yo en este problema que estuve indagando por internet, busqué una solución y bueno, pensé y busqué una solución. Y mi solución fue buscar la forma de que el gobierno o el presidente saque un programa en ayuda a las empresas más afectadas por la pandemia, ya que todas las micro y medianas empresas son las que mueven a México, brindando empleos a los mexicanos y estabilidad al país. O sea que, pues sí, el presidente no se da cuenta que pues, las microempresas y las medianas empresas bueno, sí, han sido afectadas por la pandemia, no se pone a pensar. Yo digo que, no sé, crear un programa en ayuda a esas empresas porque, pues sí, en realidad esas empresas son las que mantienen la estabilidad del país y pues generan muchos empleos para los mexicanos. Y yo digo que sería buena idea, no sé, buscar que el presidente otorgue un programa en ayuda a esas empresas. Bueno, serían mis soluciones. Después, el desempleo. También puse un pequeño texto. El desempleo, falta de trabajo, y por falta de trabajo, y por ende de incorporación al motor productivo de la sociedad de un número variable de personas. Altos niveles de desempleo se traducen en incremento de la pobreza. Y bueno, yo esta solución la pensé porque con esto, con este tratado del TEMEC, no ve que fue, no sé si, bueno, yo estuve viendo las noticias y el presidente cuando fue a Estados Unidos con Donald Trump, Ujú. este, Donald Trump trató a los mexicanos con, no sé, nos dijo varias cosas, que éramos unos ladrones, unos violadores y todo eso. Y pues ahora que fue el presidente, Donald Trump llamó a los mexicanos, no sé, que éramos sus amigos. Y gracias a esto yo, bueno, sí pensé en esta solución
que era buscar la manera de llegar a un acuerdo entre las dos naciones, México y Estados Unidos, que le permita al mexicano poder laborar en ese país, satisfaciendo al estadounidense con un buen trabajo y un excelente precio por la prestación de sus servicios, ya que dicen que los mexicanos cuando estamos, bueno, están allá en Estados Unidos, dicen que la mano de obra y todo eso es muy barata y que es de calidad. Y bueno, yo pensé en esta solución que es, sí, que es esta que puse aquí. Ujú. Y el otro A ver, problema que busqué fue, Jorge, a ver. Regrésese a la pasada y lo lee, por favor. La solución. Como que lo que puse ah, ahí, léalo, lee su exposición, no nuestra, por favor. sí, bro, buscar, bueno, solución, buscar la manera de llegar a un acuerdo entre las dos naciones, México y Estados Unidos, que le permita al mexicano poder laborar en ese país, satisfaciendo al estadounidense con un buen trabajo y un excelente precio por la prestación de sus servicios. Y sí, derivado ello de que ahora fue el presidente con Donald Trump y Donald Trump llamó a los mexicanos que éramos, no sé, que ya no éramos unos ladrones ni unos violadores y quién sabe cuánta cosa más, nos dijo que ahora éramos sus amigos. Derivado a esto, pensé en esta solución, que no sé, llegar a un acuerdo entre las dos naciones, México y Estados Unidos, que sí que le permita al mexicano poder laborar en ese país y Mm, así se disminuiría el desempleo aquí en México y todo eso. A ver, al final le hago preguntas porque no me está quedando claro. Continúe. Sí, por favor. La mala organización de las microempresas que ofrecen alimentos durante la pandemia. Igual aquí puse un pequeño texto. Varias microempresas que ofrecen alimentos han llegado a la quiebra total durante la pandemia por su mala administración y que han dejado huella en la economía de México. Y la solución que puse fue pues, la adaptación que hemos visto que a medida que pasa esta pandemia, varias microempresas y empresas se adaptan a la pandemia, sanitizando los lugares o entregas a domicilio. Así se evitarían de llevar a la quiebra total de sus negocios. Y pues sí, en ese problema pues simplemente es la adaptación, porque como hemos visto, varias empresas y microempresas pues se adaptan en este tiempo en este tiempo que estamos viviendo, que es la pandemia. Simplemente se adaptan sanitizando los lugares, entregas a domicilio, este, sí, pues simplemente se adaptan a todo lo que esta pandemia nos hace tener. Bueno, sí, nos hace realizar que usar el cubrebocas. Simplemente es la adaptación, porque ahora sí que varias empresas, microempresas, pues, no se adaptan y llegan a la quiebra total pues, de sus empresas. Mm. Bueno, ya sería todo. ¿Es todo? Ya sería todo, profe. A ver, regrésese al principio, por favor, después de la carátula, al primer problema. Después de esto, a ver, ahí. No, a ver, anterior, hasta ahí, espérame tantito. Este, Ay, este programa que usted propone en la solución, ¿cómo estaría integrado? Descríbamelo, por favor. Porque, o sea, nada más decir, ujú. no, pues un programa, sí, pero ¿de qué consiste? ¿Cuánto tiempo? ¿Quiénes son los que tendrían que participar? ¿De qué forma? O sea, para proponer algo, como se los acabo de decir, tienen que ser muy claros, porque si no, es muy costoso para las empresas o para el sector público. Entonces, ¿cuál es su propuesta? Más clara, más descriptiva. Pues buscar que entre todas las empresas afectadas por esta pandemia, no sé, que hagan no sé, se diría que, ¿cómo se dice eso? Ay, se me fue la palabra. Mm. Eh, o sea, que le hagan llegar no sé, como un tipo de oficio al presidente y que le hagan entender que al presidente que todas esas empresas y las microempresas y las medianas empresas son las que mueven a México, sino tienen la estabilidad del país. No sé, que le hagan entender eso al presidente, porque el presidente no, pues no, simplemente no las ayuda por más de que estén afectadas por esta pandemia. ¿Usted cree que el presidente no sabe todo esto?
O sea, no está enterado de cómo está el país, honestamente. Pues sí, bueno, Pues sí, sí, pero exactamente. O sea, a lo ajá, que voy es cuál es la utilidad de que se unan estas empresas para darle a conocer. Es como las marchas estúpidas que hacen, por ejemplo, ¿no? A mí me parecen estúpidas, perdón por la palabra, pero no le veo el objeto a bloquear calles, impedir que las personas que tienen trabajo o que tienen cosas que hacer les afecte este tipo de situaciones sociales y no van a llegar a nada. ¿Sí me explicó? O sea, para mí eso es estúpido, es ilógico. Entonces, ¿como para qué el decirle nada más al presidente, oiga, necesitamos esto, o podemos hacer, o sea, es volver a decirle a papá gobierno, oiga, fíjese que nos duele la rodilla, denos una pastillita porque, pues, para que se nos quite, ¿no? Para que por lo menos se nos olvide. Aquí la propuesta es que ustedes, desde su punto de vista como administradores, propongan soluciones. Sí me queda claro que a lo mejor no son tan técnicas por el cuatri en el que están, yo lo sé, pero sí que le pongan creatividad y que digan, no, pues un programa, a lo mejor, si usted me dijera, ok, cooperación o armar una cooperativa entre las empresas más representativas de 3 giros de negocio más prevalecientes en México, en donde se generara una como sociedad, en donde se apoyara o no se pidiera apoyo al gobierno necesariamente, sino con los poquitos capitales que a lo mejor esas 3 empresas pueden reunir, contratar personal poquito, obviamente no de tiempo completo por la situación que estamos viviendo y que a lo mejor no poseen la liquidez suficiente o la rentabilidad suficiente en estos momentos, pero sí activar un poquito desde su sociedad a la economía y solucionar en algún aspecto o en algún tipo de producto o servicio esta situación, o mejorar, digamos, esta situación que estamos viviendo todos de salud. No sé si me explico, o sea, hacer algo más dinámico, Jorge, más explícito, porque pues así pues yo también te puedo decir, no, pues no, pues mandarle un correo al presidente para que me conteste y me diga que todo va a salir bien, tarde o temprano. Pues sí, eso ya lo sé. O sea, esto se va a acabar, claro que se va a acabar. O nos vamos a adaptar, que yo creo que lo que va a suceder, ¿no? Va a ser la adaptación normal en cualquier situación de la humanidad que hemos vivido, ¿no? Porque así fue con la peste, así fue con la viruela, así fue con todo este tipo de enfermedades que hemos vivido a lo largo de la historia humana, va a pasar lo mismo. Los que aguanten van a sobrevivir y los que no se van a morir. Así sucede con las crisis de salud en el mundo. Entonces aquí yo creo que la propuesta en la tarea, Jorge, más que copiar y pegar noticias, que sí eran interesantes, era más bien analizar un problema o una noticia, si lo quiere ver así, y brindar una solución desde su punto de vista como profesional, desde su punto de vista como ciudadano y como joven, ¿no? Que es. Entonces, sí está bien la propuesta si fuera un poco más clara. Siguiente diapositiva, por favor. sí. Desempleo. Aparte, otra cosa, y esta es una pregunta para todo el grupo, ¿por qué casi todos utilizaron los mismos problemas? ¿Qué ocuparon la misma información o qué? O sea, casi todos se fueron por COVID, desempleo, corrupción, bla, 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 bla. ¿No había otros problemas? ¿O todos consultaron la misma fuente? La No, mayoría. yo no. Por eso Yo digo la mayoría. indagué. Ujú. Sí, por eso dije la mayoría, porque sí, efectivamente y afortunadamente no todos, pero pues sí, el 90% del grupo hizo lo mismo, con diferentes palabras. Mm, ok. Eh, estos acuerdos ya existen, o sea, son tratados de libre comercio y de comercio en general, comercio internacional. Suponiendo que sea este acuerdo, ¿en qué consistiría, Jorge? Pues la disminución del desempleo, porque aquí en México hay mucho desempleo y pues disminuiría mucho el desempleo. eh, ¿Se está escuchando? Se está escuchando, por eso digo, ¿usted se está escuchando? Fíjese lo que le pregunté, ¿en qué consistiría este acuerdo internacional entre México y Estados Unidos? Me dice, no, pues en el empleo. ¿Cómo? ¿De qué producto sería?
¿Quién se integraría en este acuerdo? ¿Qué tipo de perfil de empleado? O sea, no sé. Sí me explico, o sea, sí entiende mi punto. De entrada hasta nos dejó casi que la exposición ahí, no, pues léanla, ¿no? Lo que sigue, pues, ¿qué pasó? Pues es una exposición de usted, tiene que ser claro. Explíqueme su solución, si usted la hizo. Claro que si usted nomás la copió y la pegó, pues obviamente no va a saber explicármela. Lo que entiende que pegó y que copió y pegó, explíquelo. Tuvo 2 días, de 2 días ¿cómo se llama? Para hacer esta presentación. ¿Cómo me explica esta solución, por favor? Claramente, porque así no lo entiendo. Eso ya lo sé, ya sé que existen tratados. ¿En qué consistirían esos tratados? Jorge, ¿sí me escucha o no tiene audio? ¿Sí anda por ahí? Ah, ya, es que se desconectó. ¿Ya me escucha, Jorge? Sí, ya. ¿Me explica, por favor, la solución que investigó y la puso ahí? Pues sí, bro, va a llegar en sí, un acuerdo entre las dos naciones, entre Estados Unidos ¿En qué y consiste este México, acuerdo? ¿Qué que producto a la está de vez por medio? va, Eso ya lo sé, eso viene ahí, eso lo puedo leer en cualquier periódico o artículo de internet de donde lo sacó. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo? cómo? Que eso ya lo leí y lo puedo leer de cualquier fuente donde lo investigó y lo pegó. Yo me refiero a en qué consistiría ese acuerdo, de qué producto se trataría, quién se vería beneficiado, qué sector en la población de México o qué sector de la población de Estados Unidos, porque, o sea, un acuerdo de negocios, quiero pensar que ustedes entienden que son dos partes relacionadas, ¿no? El que da y el que lo recibe. ¿Sí? Entonces, ¿de qué trata este acuerdo? Porque así no le entiendo. Nada más así, pues no sé. ¿De naranjas? ¿De qué? ¿De qué producto? Para poder Ah, generar o solucionar el desempleo. ah, pues sí, pues de todo tipo de servicio, porque ahorita lo que estuve leyendo fue de que pues varios, ay, ¿cómo se le dice? Varios, ay, ay, no sé cómo decirlo, profe. Pues no, Jorge, porque no lo estudió, porque no lo hizo usted, por eso no sabe. Si usted manejara adecuadamente el contenido de su exposición que usted hubiera hecho, no alguien más, y la pegó nada más, lo podría explicar, pero no lo hizo usted. Continúe No, la siguiente diapositiva, por favor. no lo pegué. ¿Qué pasó, José? Quería dar una opinión acerca del tema. Dígame. Eh, Siento que la solución o ponerse de acuerdo, o sea, sentarse, creo que no sería recomendable, ¿no? Sería como que llegar a sí, a un acuerdo, pero en que a ti que te falta y a mí que me falta. Mm, Ver desde esa perspectiva, ¿no? No nada ujú, más mandarla exacto. a la obra de Dios, Dios te Ok. bendiga y a Ajá. ver cómo te va. Entonces sería como Estados Unidos, ¿qué te hace falta? No, ¿qué me hace falta? No sé, mano de obra, como pues somos fanáticos de eso. Sería, órale, te mando a tantos trabajadores, pero tú me mandas tantos trabajadores para que inviertan aquí y seguir continuando. Ahora sí, llevar a las dos economías como establemente a flote para que no se vengan abajo. Sería esa opción, viéndolo de esa perspectiva que Michelle planteó. Yo creo que como lo estás mencionando, José, a lo mejor valdría la pena
ver de qué se podría beneficiar si se planteara un acuerdo internacional o un tratado o un negocio internacional, pero pues no vas a comprar algo que no necesitas. ¿Están de acuerdo? O sea, finalmente México venderá algo que posee y que puede producir o que puede abastecer a alguien más, sea internacional o nacionalmente, y ese otro, sea Estados Unidos o cualquier otro país, pueda o requiera consumir. Si no para esos chistes, pues mejor le haces un préstamo a México y ya, ¿no? Nos seguimos apropiando de la riqueza mexicana, ¿no? De la poca que ya nos queda. O sea, el punto de aquí es un ganar-ganar. Cuando se trata de un negocio de cualquier tipo, repito, nacional o internacional, se trata de un ganar-ganar. Entonces, ¿qué gana Estados Unidos? ¿Qué gana México? Además del empleo. ¿En qué sector? Manufacturero, de consumo, de servicios. Eso es a lo que yo me refería con que lo explicara. ¿Sí? Sí. Ok, gracias, José. Mala organización de las microempresas. Aquí, por ejemplo, habla de los alimentos, ¿no? Ya quebraron o han llegado a la quiebra total por la falta de adecuación o de adaptación a la situación sanitaria que estamos viviendo. Usted aquí propone que se adecue físicamente el lugar, sanitizando y mediante entregas a domicilio. Ujú. Bueno, pienso que esa solución ya se ve, ¿no? Siguiente diapositiva. Nada más son las referencias que puse. Ok. Gracias. Por favor, sacan una hoja. Y van a anotar las siguientes preguntas. Y después les voy a dar cierto tiempo para que las respondan, por favor. ¿Las podemos anotar en Word, porfa, o en la hoja? No, me lo van a enviar por Word a mi correo electrónico que les voy a compartir aquí en el chat a todos, por aquellos que no lo tengan aún o no lo recuerden. A este correo electrónico me lo van a enviar en un documento en Word, por favor. Fátima no puede hablar, por eso no la paso. No crea que que no quiera. Ya le califiqué la actividad porque por sus posibilidades no puede exponer, no tiene ni cámara ni micrófono, por eso. Entonces, ya pudieron notar el correo, ahí está. No se les olvide poner el MX porque si no, no llega. ¿Sale? Entonces, ahorita les indico la hora, después de que les dicte las preguntas, les digo la hora en la que me lo tienen que enviar, por favor. Después de esa hora, ya no lo recibo, ¿eh? Tienen 0. Entonces, por favor, aplíquense a su examen y no copien porque me voy a dar cuenta, por favor. Entonces, aquí apelo a su ética profesional, muchachos. Ok, primera pregunta. Describa en no más de 30 palabras, describa en no más de 30 palabras la relación que existe entre la inseguridad y la economía. Describa en no más de 30 palabras la relación existente entre la inseguridad y la economía. Siguiente pregunta. ¿De qué forma específica, perdón,
¿De qué forma específica depende México de Estados Unidos? Mencione al menos una forma. ¿De qué forma específica depende México de Estados Unidos? Mencione al menos una forma. ¿Sí? Siguiente. De un ejemplo de modelo de negocios. De un ejemplo de modelo de negocios. Que actualmente es exitoso y por qué. Fíjense bien en lo que se le está preguntando, ¿eh? Modelo de negocios, no producto, no servicio, ¿eh? Y eso lo hablamos el día de ayer en las sesiones. Siguiente. Describa con sus propias palabras. Les voy a dictar letra por letra, ¿eh? Describa con sus propias palabras el siguiente concepto. Describa con sus propias palabras el siguiente concepto. 2 puntos y seguido. Les voy a dictar letra por letra. C de casa. U de Ubaldo. S de Sota. T de Tito. O de Osvaldo. M de mamá. I de Ignacio. ¿Me puede repetir, profe? Se quedó trabada mi computadora, me quedé en la M. Igual yo, por favor. I de Ignacio. Z de zapato. A de Armando. T de Tito. I de Ignacio. O de Olimpia. Y N de niño. ¿Sí? Customization. ¿Cuántas preguntas van? ¿4 o 5? 4. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué técnica o proceso de reclutamiento? ¿Qué técnica o proceso de reclutamiento propondría para el problema de corrupción en México? ¿Qué técnica o proceso de reclutamiento propondría para el problema de corrupción en México? ¿Ya son 5? Sí. Sí. Bueno, entonces son las 9:17. Necesito que me lo entreguen, me lo manden al correo electrónico antes de las, a las 9:50 ya tienen que estar los resultados en mi correo. 9:51 de la mañana ya no recibo ningún examen, ¿eh? Y ya tienen 0 automático.
tiene que ser con sus propias palabras, chicos. Si se van a meter a internet a copiar y pegar, ¿sí? Se nota, porque no redactan así. Entonces, por favor, tengan la amabilidad de hacerlo ustedes. Gracias. No se pueden desconectar, ¿eh? Todos tienen que estar conectados. El primero que se desconecte ya no le recibo el examen. Por favor. Cuando se acabe la sesión, les aviso para reconectarme inmediatamente, por favor. Si hay alguna duda, me escriben chat. No abren micrófono porque no vayan a interrumpir a sus demás compañeros que están en el examen. Por chat, cualquier duda, por favor.